El capítulo 1100 de One Piece no nos ha dado una aparición épica, sin embargo, nos ha abierto la puerta a que en el siguiente capítulo tengamos una gran revelación con respecto al pasado de Luffy y Nika. Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy vamos a teorizar sobre el capítulo 1100 del manga. Finalmente ha ocurrido lo que todos esperábamos, una negociación en la que Saturn se aprovecha de Kuma. Para salvar a Bonnie de su enfermedad, Kuma tiene que servir al gobierno transformándose en un arma humana y en un Shichibukai. Bonnie estaría vigilada por el gobierno hasta que Kuma haya perdido todos sus recuerdos y conciencia, cosa que no ocurrió de golpe, sino que fue un proceso de 2 años que acabó completándose justo antes del time skip. Por ese motivo, vimos que Kuma todavía era un humano durante la primera mitad del manga y desobedeció de forma sutil al gobierno en un par de ocasiones para salvar a los Mugiwara. En Thriller Bark, Kuma tenía la orden de atrapar a los Mugiwara, pero no lo hizo, y en el archipiélago Sabondi lo salvó de Kizaru enviándolos con su habilidad a otros lugares. Kuma sabía que Luffy era hijo de Dragon, y puede que incluso algo más. ¿Por qué digo esto? Pues por la última escena del capítulo, vemos cómo Kuma se dirige hacia la isla Don, en donde vive un Luffy que dentro de muy poco va a iniciar su viaje. Aunque en esa escena vemos que el gobierno llama a Kuma para darle una orden, no tiene mucho sentido que esa orden sea para que dé media vuelta y se vaya a otro lugar. Si Oda nos ha mostrado cómo se dirige hacia la isla de Luffy, lo normal es que continúe en esa dirección. La razón por la que el gobierno le ordenaría dirigirse hacia allí puede ser que hubieran rumores de que allí se encuentra el usuario de la Gomu Gomu, la fruta que Shanks robó al gobierno hace varios años, y que ahora todos sabemos que se trata de la Zoan de Nika. De esta forma, Oda conectaría el flashback de Kuma con el pasado de Luffy, un poco antes de que iniciara su aventura. Sin embargo, sabemos que Luffy no conocía a Kuma de antes. Esto puede tener una explicación lógica. Kuma, por órdenes del gobierno, iría a la isla en busca del usuario de la Gomu Gomu, es decir, una simple paramecia, pero acabaría descubriendo que dicho usuario es el hijo de Dragon, y no solo eso, sino que la Gomu Gomu es en realidad la Zoan de Nika. Kuma tiene más información de Nika de la que creemos, está muy ligado a él, y en este capítulo nos lo ha vuelto a mostrar con este panel en el que imitan su postura mítica. Un panel que ahora le da mucho más sentido a este de la fiesta de Skypiea, en el que todos bailan con esa postura mientras también suenan los tambores. Es posible que en este pasado, Kuma, casualmente o debido al destino, viese a Luffy precisamente en esta postura, celebrando algo, y debido a eso, le recordara a Nika y sintiese que el hijo de Dragon sería el nuevo Nika. Por lo tanto, mintió al gobierno y les dijo que no encontró al usuario de la Gomu Gomu allí. Sin embargo, que Kuma no tenga ninguna interacción con Luffy y simplemente lo haya observado a escondidas sería poco épico. Creo que Oda necesita sorprendernos más. Es necesario que en este pasado Kuma y Luffy tengan una interacción, y el autor de One Piece puede hacerlo sin que la historia de Luffy se vea afectada, todo gracias a la habilidad de Kuma. Ya nos han dejado caer que la Nikyu Nikyu es capaz de extraer los recuerdos de una persona, así que es muy posible que en el siguiente capítulo Luffy y Kuma se encuentren. Este podría contarle todo sobre Nika, sobre su fruta, sobre los Buccaneer o sobre Dragon, desvelando así nueva información para los lectores del manga, haciendo que sea un muy buen capítulo. Pero al final de esta interacción, Kuma decidiría borrar esos recuerdos de Luffy para que su aventura no se vea condicionada. Kuma tiene información sobre Nika gracias a que es un Buccaneer y estos generación tras generación se han ido contando algunos detalles. Obviamente no conoce toda la verdad, pero creo que si Oda nos ha introducido esta raza en relación a Nika es porque el antiguo Joy Boy era un Buccaneer. Se ha insinuado que los Buccaneer históricamente están hechos para ser esclavos, y sabemos que Joy Boy es una leyenda del mundo real que surgió de entre los esclavos para salvarlos a todos. Así que solo hay que sumar 1 más 1. Que Joy Boy fuese un Buccaneer daría explicación al sombrero de paja que se encuentra en Mary Joyce, ya que los Buccaneers son de un tamaño mayor al humano promedio, por lo que ese sombrero sí podría ser suyo. Además, que Luffy no sea un Buccaneer le da aún más sentido, ya que en One Piece lo que están intentando transmitirnos siempre es que la voluntad heredada no depende de los lazos de sangre. Ace se suponía que iba a ser quien heredase la voluntad de su padre Roger. Sin embargo, sabemos de sobra que quien ha heredado esa voluntad y se va a convertir en el nuevo rey de los piratas es Luffy.
Chopper ha heredado la voluntad del Dr. Hiruluk, a pesar de que obviamente no comparten lazos de sangre. Lo mismo pasa con Sanji, ha heredado la voluntad de Zeff, es a él a quien considera su padre, en vez de a Judge. Puedo seguir dando más ejemplos, pero la conclusión es la que he dicho. Los lazos de sangre no es lo importante. El amor, la amistad y las voluntades no entienden de eso. Kuma es el bucaner que supuestamente habría heredado la voluntad de Nika. Sin embargo, One Piece nos está diciendo que no es necesario que esa voluntad la herede otro bucaner. Será Luffy, un humano normal, el que la continúe. Las razas no son determinantes en One Piece. La principal crítica social de este manga es el racismo. Todos deben tener las mismas oportunidades, independientemente de su apariencia, de su sangre o de donde hayan nacido. Pero entonces, ¿qué pasará con Kuma en el presente? ¿Dónde está su voluntad y conciencia? Pues voy a contaros una pequeña teoría muy loca, pero que es muy típica de Oda, ya que juega con paralelismos. En el arco de Egghead hay un elemento misterioso que aún no ha jugado un papel importante en la trama, el robot gigante. Sabemos que este se ha encendido al escuchar el sonido de los tambores de la liberación emitido por la Zoan de Nika. Quizás esto no tenga absolutamente nada que ver con la ciencia, es decir, que ese robot no esté diseñado para encenderse de esa forma, sino que tenga otra explicación totalmente diferente. Es posible que Vegapunk haya puesto la conciencia de Kuma en ese robot, y por ese motivo, cuando escuchó a Nika, se encendieron sus ojos. Si os dais cuenta, los paralelismos entre Kuma y el robot gigante existen. Es como si Oda los haya intercambiado. De este robot se dice que escaló la Red Line. Sin embargo, a quien hemos visto en el presente escalándola es a Kuma, aterrorizando a los Tenryubitos de allí. Y por otro lado, el robot gigante se ha activado justo al escuchar el sonido del ídolo de Kuma, es decir, Nika. Por lo tanto, es muy posible que este robot, con la conciencia de Kuma, sea quien en un momento crítico salve a Bonnie, Vegapunk y los Mugiwara de Saturn. También es interesante comentar otro dato de este capítulo. Kuma obtuvo el puesto de Shichibukai que antes tenía otro pirata que fue derrotado por Ace. En la novela de Ace, supimos que a este personaje le ofrecieron ser Shichibukai, pero este lo rechazó. Ahora podemos concluir que la principal razón fue porque él mismo fue quien derrotó al antiguo, pero como Ace rechazó la oferta, el puesto se quedó libre y finalmente se lo dieron a Kuma. Esto nos deja con la duda de quién sería ese antiguo Shichibukai que Ace derrotó. Y aunque el hecho de que Ace lo haya derrotado ya hace que no me termine de convencer del todo, voy a contaros una teoría de quién puede ser. Ace es más poderoso de lo que muchos creen, por algo era el hijo de Roger y acabó ocupando el puesto de comandante de la segunda división de los piratas de Shirohige. Si este derrotó a un Shichibukai, es posible que acabará marcado con quemaduras, de la misma forma que le ocurrió a Kuzan cuando luchó contra Akainu. Supongo que ya sabréis por dónde voy. Ese antiguo Shichibukai podría ser el actual Hinokizu, el hombre marcado por las llamas. Aquella persona misteriosa de la que se dice que custodia el cuarto Rope Poneglyph. Como dije antes, a Oda le gustan mucho los paralelismos, y también le gusta dejar pistas en las bromas de los personajes. Kuzan hizo la broma de que quizás el hombre marcado por las llamas era él, por haber luchado contra Akainu. Esta broma no era para nada necesaria. Si Oda la puso ahí, es para darnos una pista. Y lo más parecido a esa broma es que Hinokizu también haya sido marcado por las llamas, pero en vez de por culpa de Akainu, por culpa de Ace. Además, Shiryu dijo que estaba seguro de que Hinokizu era alguien que trabajaba para el gobierno, ya que a estos les interesa ocultar esas piedras para que ningún pirata llegue a Laugh Tale. Esto es otra pista. Si Oda en boca de Shiryu nos dice que Hinokizu es alguien que trabaja para el gobierno, de nuevo podemos sumar 1 más 1. Los Shichibukai trabajaban para el gobierno. Aunque este Shichibukai fue derrotado por Ace, si tenía escondido un Rope Poneglyph, lo usaría como carta negociadora para seguir teniendo poder e influencia. El gobierno le quitó el puesto de Shichibukai para que pasase inadvertido, pero no lo capturó. Lo dejó libre porque tenía escondido el Rope Poneglyph. A día de hoy lo seguiría teniendo. Navega en un barco negro y hunde en remolinos a todos los barcos que se le acercan. Lafitte dice que seguramente se deba a una fruta del diablo. Si Hinokizu tiene una fruta del diablo relacionada con los remolinos y el agua, sería un dato más que apoya este paralelismo. Kuzan bromea de que él es el hombre de la quemadura, el usuario de la fruta del hielo que luchó contra la fruta del magma.
Sin embargo, el verdadero hombre de la quemadura es el usuario de la fruta del agua que luchó contra la fruta del fuego. A Oda le encanta trolearnos. Y hasta aquí llega la teoría, espero que os haya gustado, y si es así suscribiros al canal para no perderos ninguna. Un saludo y nos vemos pronto.